doctor Osvaldo Moreno, consultor político, catedrático de la Universidad de Guayaquil, está con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Osvaldo para conversar de un tema que nos ocupa hace varios meses. Yo diría hace varios años, no hace varios meses. ¿Por qué siempre es tan difícil hacer alianzas? Y yo, a fuerza de ser justo, Osvaldo, siempre uno habla de las alianzas de la izquierda y de las de derecha no hablamos mucho, pero tampoco se puede. ¿Qué crees que pasa, Osvaldo? ¿Por qué es que es, no sé, egoísmo? Cada partido cree que tiene el mejor candidato. ¿Qué mismo pasa que no se pueden juntar las fuerzas? Buenos días, querido Jimmy. Un gran saludo a toda la audiencia. Mi agradecimiento público a Esperancita. No sé quién se excusó que me invitó, pero muchísimas gracias. Nadie. Como siempre. Como siempre, un gusto, un saludo a todo el equipo de Glue. Un abrazo a la querida Esperancita. A ver, alguien el otro día me dejó pensando, querido Jimmy, porque me dijo algo que no se me había ocurrido, o por lo menos que lo habíamos dicho, pero no lo habíamos construido, ¿no? Me decía, esta es la mejor campaña que le he visto al correísmo desde que salió del poder. Y yo le decía, ¿cómo? Si a mí, siempre lo he dicho, la señora González me parece una excelente candidata como para una directora nacional de un partido. Habría que ver qué tal le va ahora como presidente, si logra construirse como candidata presidencial para ganar. Y me dice, no, el correísmo entendió que debe trabajar la primera vuelta. Y yo, ¿cómo está trabajando la primera? Ahora está trabajando la primera vuelta. Pues me dice, ahora todos estos acuerdos que está haciendo la izquierda o que no llegan a ningún término, hacen un poco más fácil un acuerdo para segunda vuelta eventualmente. Y pensándolo ya detenidamente, es más fácil un acuerdo entre el Pachacutic de Churuchumbi que el Pachacutic de Marlon Santos con el correísmo, por ejemplo. ¿No? Sumado al hecho de que tengo la hipótesis de que Leonidas Issa no creo que corra a la presidencia, esa es mi opinión. Hasta bueno, en general yo hasta no ver a todos calificados inscritos, yo creo que van a restarse algunos binomios, porque recordemos también que estamos en un país donde hay varios CNEs, pues no, la Fiscalía es un CNE, la CNE es un CNE, algunos periodistas de Twitter son otros vocales del CNE, entonces creo que todavía falta mucho. En todo caso, me parece que es emergente, o por lo menos positivo, que existan este tipo de reuniones. Yo sigo pensando que el correísmo fue el que sacó mejor ventaja, porque cuando no estaba fija la candidatura de Luisa González, cuando sonaba ya al que algunos otros, ella encabezó esas negociaciones, o por lo menos esa foto, que fue lo que terminó siendo, ¿no? Así que ojalá los contenidos, que es lo más importante, más que las personas o los nombres, se mantengan. Obviamente yo, si bien es cierto, siempre digo, soy la extrema izquierda dentro de la derecha progresista, me parece a mí que, bueno, que hay algunos acuerdos en los que obviamente no estoy de acuerdo, que por lo menos la gran mayoría de ellos se cumplan y se respeten en un eventual gobierno, si es que sería el caso que la izquierda ganara las elecciones, que no lo descarto del todo. Claro. Es decir, te refieres a los acuerdos marco que se firmaron en presencia de los movimientos sociales que invitaron a esa reunión, ¿verdad? Bueno, no te puedo decir quién, pero hubo un partido que no firmó. No importa, después te contaré, Osvaldo. Pero, a ver, el siguiente punto es, ¿por qué en la segunda vuelta consideras tú que, mejor dicho, estimas tú que en la segunda vuelta puede haber alguna sorpresa? Es decir, que no pasen a la segunda vuelta los que hoy están despegados, sino que haya una sorpresa. ¿Hay espacio para la sorpresa, para que acompañe a uno de los dos a la segunda vuelta? ¿O no? Voy a ser respetuoso, querido Jimmy, pero obviamente no voy a hacer ningún tipo de insinuación que le voy a decir, pero yo llegaba a la escuela, aprendía el noticiero y lo veía a usted en la televisión. Entonces, ¿qué le quiero decir? Ya usted tiene el tiempo suficiente, la experiencia. A usted creo que la vida le ha enseñado con abrazos y a patadas, con todo respeto, por todo lo que usted ha vivido en la política, ¿no? Porque así es esto, cuando ejerció la prefectura, cuando ha sido candidato. Yo creo que aprendimos que en Ecuador es muy difícil hacer cualquier tipo de proyección a 4 a 6 meses de interés. Yo estoy pensando en los bancos. A 4 o 6 meses, digamos, de la contienda. Es muy complicado. Obviamente hay una proyección, creo que más de escenarios eventuales, de tendencias, de temas, pero establecer en nuestro país Juan Pedro va a ganar o va a perder después de lo que hemos vivido, creo que es un poco complicado. Ahora, indudablemente, yo creo que también hay que determinar una cosa, no necesariamente ganar es el único objetivo, podría haber grandes protagonistas.
Yo creo, por ejemplo, que Cucalón y Leonidas, si termina calificado, registrado y siendo candidato, podrían ser grandes protagonistas de esta contienda, y por ahí se me escapa algún otro. Creo que el gobierno, si logra salir de la esfera, digamos, del gobierno de transición, si se centra más en otros temas, en lugar de que sea una política de Estado, que la vicepresidenta o que esté en pie en la Constitución a todo lugar no se cargue el mandato, creo que el gobierno está en eso, está en un proceso de no terminar como un gobierno de transición. Creo que Topic, por ejemplo, si logra construir una impronta por fuera del tema de la seguridad y conseguir una mínima estructura, porque mira, aquí hay otro problema. Aquí todo el mundo denosta de los partidos, pero sin embargo, los pocos que existen, a pesar de sus estructuras pequeñas o medianas, son fundamentales. Claro. Recordemos lo que le pasó a Yacu Pérez y a Herba sin partido político, sin Pachacuti en el un caso y sin Izquierda Democrática. Entonces, sí, hay indudablemente alternativas, opciones. Suena el correísmo una vez más, que creo que la salida de la escena de Serrano los retomó, digamos, porque yo recuerdo cuando estuvo la candidatura de Serrano en vigencia, digamos, yo veía un gran entusiasmo, sobre todo de correístas tradicionales y de mucha gente. Entonces, veamos qué es lo que sucede y veamos finalmente de aquí hasta que estén calificadas, registradas y los múltiples CNEs que tenemos en este país finalmente decidan quiénes son los candidatos. Claro. Osvaldo, ¿cuánto pesa realmente en una campaña el debate? A ver, por el modelo arcaico que aquí tenemos, porque hay mucha fantasía, querido Jimmy. Hermano, que a Daniel Noboa se concedió el debate. A ver, ese fue un factor indudablemente, pero vamos a ver el caso del presidente, que hay que tocarlo. El presidente es parte o fue la culminación de un proceso de construcción de poder. Ojo, eso no suena mal, cuidado, eso es bueno. Y de hecho es a lo que yo me dedico. Yo no trabajo marketing, yo creo que el marketing es un accesorio a las campañas electorales. Es lo que se llama los procesos de construcción de poder. Daniel Noboa es parte de un proceso de construcción de poder que empezó su abuelo, un hombre extraordinario de todos los tiempos, Luis Noboa Naranjo, a nivel empresarial, que prolongó su padre, que estuvo varias veces en la papeleta durante casi 3 décadas, y finalmente su labor legislativa también y sus méritos llegó al proceso final. No fue el debate lo que hizo Daniel Noboa, había un proceso ahí que hay que leer bien. Entonces, los debates son importantes, sí, pero por el modelo arcaico para mí y la cantidad de candidatos, creo que va a ser muy difícil que gente con oratoria aprobada, como Cucalón o como Pedrito Granja, puedan destacarse. Vamos a ver qué pasa, porque creería que más que el debate per se del CNE, debería institucionalizarse y hacerse ya costumbre, y aquí viene la parte tenebrosa de lo que yo creo de la tragedia nacional, que es el silencio de las universidades. Creo que las universidades, más que, incluso con todo respeto a las cámaras de comercio, industrias, etcétera, que están en su derecho a motivarlo, creo que las universidades son las que deberían llevar la batuta de estos ejercicios de debate de tal manera que se amplíe. Lo veo muy difícil en un espacio tan corto con tantos candidatos que alguien pueda lucirse con ese esquema. Vamos a ver cómo terminan en 4 grupos, 3 grupos, a quién ponen, a quién no ponen, etcétera. Doctor, Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Buen día. Gracias, doctor. Hola, Omar. ¿Cómo te va? Doctor, a ver, profundizándonos un poco sobre lo que se nos viene en la campaña, más allá de las posibilidades de cada candidato, ¿no? Como siempre, guerra de narrativas, ¿no? ¿Verdad? Hemos visto que el gobierno está saliendo con una serie de spots, ¿no? ¿Verdad? En donde el pastel, que antes se comía el pastel, que ahora ya no hay reparto. Ahora también hay una nueva narrativa de que se han escondido 7,000 muertos, una narrativa que también veo que está explotando mucho en las últimas horas, porque siento que hay un sector que ya ha descubierto o ha entendido que ya no se ataca a la persona, en este caso un Rafael Correa, sino al mensaje que representaba el correísmo con respecto a las cifras de seguridad durante su gobierno. Y hay una narrativa también, hay otros que se están peleando por la narrativa de Fernando Villavicencio, la imagen de Villavicencio. No, tú no te puedes meter con la imagen de Villavicencio, pero yo sí, son simbolismo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo tú ves esta guerra de narrativas que se aproxima? A ver, sobre el primer tema, me parece un respetable artículo de opinión. Para mí no es una investigación, esa es mi opinión, con mucho respeto. Yo creo que ahora querer satanizar lo que dice ese artículo de opinión o querer declararle una verdad sacra, me parece los dos extremos. Yo respeto eso como un artículo de opinión. Y le voy a decir por qué. Al menos cuando intenté, digamos, analizarlo sin recibir insultos, sin recibir trolls, etcétera, etcétera, me pareció que hay algo rescatable de ese artículo de opinión, que para mí no, más que una investigación es eso. Me parece que hay 2 temas que son rescatables y que creo que es importante conversar. No creo que sea el extremo chiflado de un crimen de lesa humanidad,
ni tampoco creo que hay que sancionarlo y buscarlo, o sea, para nada. Me parece que es un artículo de opinión y estamos en un país donde los influencers, los medios generalmente replican lo que les parece y esa es la libertad de prensa. Ojo con eso. A ver, ahí se habla de muertes indeterminadas, creo que esa es la palabra. De una cifra de 6.000 y pico durante 10 años que dan a 600 muertes que no hay un subregistro, existen, son muertes no determinadas. Lo que yo no sabía, por ejemplo, es que durante el gobierno Moreno hubo aproximadamente 380 muertes indeterminadas. Y cáigase para atrás, hubo creo que más de 1.000 muertes indeterminadas en uno de los años de Lazo. ¿Me explico? Entonces, hablemos también de las muertes indeterminadas de Moreno y hablemos de las de Lazo. Pero más allá de que si Moreno, Lazo o Correa son criminales de lesa humanidad, que eso sí me parece un vuelo heavy, es el tema de que hay un código, hay un parámetro. Me puse a investigar el tema porque, bueno, están conversando. Código 65 creo que era, ¿no? Código 65 creo. Existen categorías de muertes indeterminadas. Entonces, eso tiene categorías. Lo que yo rescataría de dicho artículo de opinión, y creo que vale la pena el debate, es que hay que mejorar indudablemente los controles. Por ejemplo, mañana alguien se cae de una terraza y no determina si fue un suicidio, un accidente o si etcétera. Ya, eso es una muerte. Entonces, hay categorías de muertes indeterminadas. Entonces, obviamente, si Correa estuvo 10 años, multiplíquelo por 600. Si Lazo hubiera quedado 10 años, hablaremos de 10.000 muertes no determinadas. Entonces, ese es un tema que sucede y que ya le tocaría a los expertos. En todo caso, creo que es válido para el debate que existan más controles. De ahí satanizar al autor o hacerle un héroe. No, yo creo que un artículo de opinión como tal merece la atención del que quiere, pero sí creo que debería parar ya un filtro para que lo llamemos una investigación académica, un filtro de pares o una revista académica, por lo menos de Q3 para arriba. En todo caso, lo veo así. Ahora, sobre su segunda pregunta. La guerra de narrativas. ¿Perdón? La guerra de narrativas en campaña. Bueno, eso es común. En todo caso, la gran diferencia, y también aterricémonos al país que estamos viviendo, es que en Ecuador, lamentablemente, vivimos en un país donde la vida no vale nada, y por este lado, usted me hablaba del caso de Villavicencio. Mire, a mí me parece espantoso el caso de Villavicencio, y no podemos permitir que se repita. Y la manera de que se puede repetir es que eso quede en la impunidad, ¿ya? El Ecuador merece justicia, y su familia merece consuelo. Yo no voy a juzgar a sus familiares que cada semana a veces algunos amigos salen y tienen una nueva teoría, culpan a uno, culpan al otro. Ellos están en su dolor y yo lo respeto. Pero sí es necesario que el Estado ecuatoriano le dé una respuesta al país para que un crimen espantoso, un magnicidio de esa magnitud nunca más se repita. Justicia para Villavicencio y consuelo para su familia. Sobre las narrativas, bueno, pues estamos en los tiempos de la desinformación. Yo celebro lo que está haciendo Brasil. Creo que es momento que tengamos un debate serio para acabar con esta industria de la difamación, que son las redes sociales, en el aspecto, ojo, no se habla de cerrar la red, sino de que acepten o obtengan responsabilidad los dueños de estos espacios que ocupan el espectro radiofónico sobre regular estas cuentas que no tienen nombre y apellido y que difaman abiertamente sin ningún razón. Aquí estamos viviendo una etapa en el país donde la honra vale tan poco que una fuerza declara narcotraficante al que es y al que no es, y otra fuerza lo declara asesino. Entonces, en ese contexto, yo creo que es importante una regulación, y eso hay que hablarlo. Qué pena, se acabará la industria de los trolls, de esa gente que vive de difamar, de insultar, pero creo que es importante un debate en ese sentido. Ahora, Osvaldo, bueno, con respecto al tema de Brasil, ¿no? Es un tema complicado porque ya es el dueño de una gran compañía multinacional como Elon Musk, enfrentándose a un Estado, ¿no? Ya parece que los imperios ya no van a ser estados, sino los dueños de las grandes empresas, pues, ¿no? Los Zuckerberg, los Elon Musk, los Jeff Bezos y los de TikTok y todo eso. A la larga van a ser los que dominan la información porque son los que manejan la data, pues, ¿no? Bueno, Zuckerberg agachó la cabeza. Y Zuckerberg... Es que lo llevaron ante el Senado, pues ante el Senado lo llevaron. Sí, pero yo soy un caballero. Y cuando un caballero se disculpa, un caballero acepta su disculpa. Y el señor se ha disculpado con la sociedad. Incluso está intentando resarcir el daño que haya ocasionado en algún momento. Es que yo creo que hay una gran diferencia entre Zuckerberg y, como dice Maduro, Elon Musk. Y en este caso, un poco para contra la desinformación. Lo que pasa en Brasil, resumido en 30 segundos, es que básicamente se le pide a la red que tenga un responsable, digamos, como un medio tradicional. ¿Qué es lo que creo que está pasando? Los medios digitales están evolucionando cada vez más. ¿Por qué? Porque cobran pauta a los medios tradicionales. Y los medios tradicionales, por ejemplo, este Café con JJ, yo sé quién es el gerente,
yo sé quién es el periodista, yo sé quién es el responsable y tengo cómo defenderme si algún día, que no es el caso, porque creo que ustedes tienen del mejor periodismo que está en este país, por lo menos de pocos que existe, ¿ya? Entonces lo que se busca en Brasil es que haya una responsabilidad y adicional a eso, las cuentas que difaman personas sean, digamos, cerradas o sean controladas. Eso, disculpe, este libertinaje de expresión tiene que ser controlado y regulado. Entonces, eso es lo que pasa en Brasil y yo creo que debe ser modelo para el mundo y replicarse en toda América Latina. Doctor, la última de mi parte. El golpe de la realidad que inevitablemente vamos a tener son unas 3, 4 cachetadas que nos podría llegar si es que vienen los apagones. Y yo digo 3, 4 cachetadas no solamente por la parte política del gobierno, sino por nuestra realidad. Un país en donde nuestro mayor prestamista nos está proyectando un crecimiento de 0.1%. Sí, 0.1. Nunca lo había visto, ¿no? Que el prestamista me proyecta unos 0.1, pero igual me presta plata. Así es. Vaya a saber por qué. Pero aparte, las ventas, ya están saliendo los reportes semestrales del primer semestre, ventas, caída de ventas, venta de vehículos a la caída. Inversión extranjera, nada. Inversión extranjera negativa. A ver, estamos teniendo ya golpe de la realidad, más allá del TikTok, más allá de las cerró la narrativas y todo. ensambladora de carros. Hay un golpe de la realidad económicamente y ya se nos vienen los apagones. ¿Cómo afectará eso a las elecciones? Mire, querido Omar, uno de los grandes mitos, o de los más grandes, digamos, es la famosa inversión extranjera. Nunca. Pregúntele a cualquiera de estos economistas neoliberales, estos que para quienes la dolarización es el becerro de oro, pues, ¿no? Nunca, nunca. Pero hablemos del Ecuador moderno. Jamás la inversión extranjera ha superado medio punto del Producto Interno Bruto. Medio punto. Hablemos de 500 millones. Nunca la inversión extranjera directa, ni siquiera en el gobierno de Durán Ballén, que creo que es el único ejercicio realmente, el intento neoliberal que ha habido en este país, creería. En eso le doy la razón a los neoliberales. O sea, nunca. La inversión extranjera ha superado esa cifra, por ponerle un ejemplo. Sobre el resto de los factores, mire, así como perdí la cuenta y así como pedimos justicia por todos los asesinados, yo en este medio pido justicia para Miguel Santos Burgos, ¿no? Pues justicia para él, para los hombres y consuelo para su familia. ¿Ya? Así como ha habido, yo ya perdí la cuenta de personas conocidas que han sido asesinadas. Perdí la cuenta de amigos que se van, te llaman y se van del país, como en el 99. Y perdí la cuenta de personas que se quedan sin empleo, ¿ya? A todo nivel, en todo. Yo ni le hablo de la facturación de muchas personas en el 23. Efectivamente hay una crisis económica. Sería deshonesto de mi parte endilgársela al gobierno totalmente. Creo que el gobierno heredó esta tragedia. El problema ya es que su responsabilidad es a partir de cuando asumió el mandato, donde ni siquiera el gabinete estaba completo. Pero en todo caso, creo y coincido con ustedes que el factor económico es fundamental. Yo le pongo un ejemplo. Cuando nosotros trabajamos en la pandemia, que la única herramienta era la digital, en 7 países en simultáneo, en República Dominicana, Honduras, Panamá, Ecuador, Argentina, y se me escapa uno. Yo recuerdo que en ese momento todos los clientes, todo el mundo decía, no, la pandemia es lo más importante, el software mágico me lo dice. Cuando investigamos, resulta que no. Tenías el medio a contagiarte, sí, pero el verdadero problema era el económico, es qué come mi familia en el encierro. Claro, lo mismo pasa con la seguridad, por ejemplo. Usted ve, dice, la seguridad es lo más importante y ya lamentable y macabramente, al menos en la costa, en Ecuador, la seguridad ya es un tema como el virus. O sea, sé que tengo el riesgo de contagiarme, que me pueden matar en la panadería, pero mi prioridad es que mi familia coma. Entonces lo económico es medular y fundamental. Bien, muchas gracias a Osvaldo Moreno, consultor político que nos ha acompañado. Un buen día, Osvaldo. Gracias, siempre doctor. Un gusto entrevistarte. Hasta luego. Igualmente, un abrazo para todos, para Esperancita y Gru y todo el equipo. Hasta luego. Gracias, 7:52 minutos.